El ojo humano es un fotorreceptor muy sensible a la luz. La mayoría de las personas cuentan con 6 millones de conos y 110 millones de bastones. Estas células de nuestros ojos perciben la luminosidad y los colores. Los bastones se activan con la intensidad lumínica y contamos con 3 tipos de conos para poder diferenciar el rojo, el azul y el verde. Cada clase aprecia longitudes de onda diferentes. El ser humano puede distinguir unos 10 millones de colores. Y más del 10% de las mujeres tienen 4 clases de conos, lo que les permite detectar una cantidad de colores 100 veces superior al resto. Tanto unas personas como otras, si viven en España, tengan los bastones y los conos que tengan, al mirar el recibo de la luz, notarán que el IVA ha regresado al 21%. Cosas de la luminosidad tributaria de la política fiscal que no tiene miramientos a la hora de ampliar la caja. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. En los últimos años hemos visto como una tendencia hacia una reducida capacidad de afrontar gastos imprevistos. Este empeoramiento se debe a los gastos que tienen que afrontar las familias. Por supuesto, los alimentos, los precios que aumentan, pero sobre todo todos los relacionados con la vivienda, el acceso y mantenimiento. La política agrícola común radical. ¿Quién sabe mejor hacer? ¿El que está en el despacho en Bruselas o cualquier agricultor de donde sea, de Alicante, de León, de Extremadura, de Castilla-La Mancha? ¿De dónde? Basta ya. Inversor, y entonces pues todas las grandes compañías mantienen la relación, pero son las relaciones de empresas que cooperan, colaboran, pero eso no significa que tú tengas que actuar irregularmente. Es un servicio esencial y llevamos mucho tiempo reivindicando que tenga un IVA reducido. La medida que aprobó el gobierno, primero al 5, luego al 10, es una cuestión coyuntural en relación a las altísimas tarifas, pero nosotros consideramos que tendría que tener carácter permanente porque no es justo que los consumidores tengamos que pagar un IVA tan elevado del 21% por el suministro energético. La mirada económica. El gobierno considera la electricidad como un bien de lujo. Debe pensar que no es de primera necesidad. Todo tipo de energía está frita a impuestos. Durante la crisis energética provocada por el inicio de la guerra en Ucrania, con el incremento imparable del coste del gas, clave como vector de respaldo en la generación eléctrica, el Ejecutivo decidió bajar los principales impuestos que aprisionan a la electricidad. Ahora la inflación ha regresado al entorno del 3% y también han regresado las reglas fiscales europeas para poner orden en el gasto público. Y no hay color. Entre el presupuesto de los hogares y el presupuesto del Estado, prevalece siempre el del Estado, no nos engañemos. Así que Hacienda estableció una senda de recuperación de impuestos. Para empezar, el tributo especial sobre la electricidad poco a poco alcanzará el 5,11% este año. Y en este 2024, nada más ver la luz, Hacienda ya elevó el IVA al 10% en el recibo eléctrico y anunció que lo aumentaría al 21% cuando el precio medio del megavatio en el mercado mayorista estuviera por debajo de los 45 euros. Hacienda no ha tenido que esperar mucho. Luis, quédense con este nombre, Luis, la última tormenta de febrero, nos trajo rachas de vientos fuertes y constantes y los aerogeneradores, las aspas de los molinos daban más vueltas que la mente de Don Quijote. Conclusión, la tormenta Luis ha soplado a favor de Hacienda y el precio medio del megavatio en el mercado mayorista despidió febrero por debajo de los 45 euros, lo que abrió las puertas al regreso del malhadado IVA al 21%. Una visión más profunda. Una de cada 5 familias españolas no puede mantener sus casas a una temperatura adecuada. Es decir, tiene problemas para pagar el gas o la luz. La pobreza energética alcanza niveles no vistos, por encima incluso de los difíciles momentos de la crisis financiera. Los datos del Instituto Nacional de Estadística, organismo dependiente de economía del Gobierno, también lo dicen de esta manera.
Apuntan que el 26,5% de la población española corre riesgo de caer en la pobreza. Lo peor es que el 9% de la población se encuentra en pobreza severa. Una de las razones es la inflación, que como la carcoma se va comiendo los ingresos, como señala Tomás Ulbricht desde Cáritas. En los últimos años hemos visto como una tendencia hacia una reducida capacidad de afrontar gastos imprevistos, ¿no? Y esto nos muestra una gran precariedad de cada vez más familias, sobre todo familias con niños, niñas y adolescentes, con niveles de pobreza que no habíamos visto desde el año 2014. En España, 560.000 hogares, 1.700.000 personas cuentan con el respaldo del ingreso mínimo vital, bastante menos de lo previsto, de lo esperado. Muchos no llegan a cobrar esta ayuda. El encarecimiento de los alimentos tiene un componente especial. Cuanto más humilde la familia, pues más porcentaje de la renta se dedica a la comida, con lo cual la inflación alimentaria es especialmente dañina. El 7% de la población española no puede permitirse comer carne o pescado al menos cada 2 días. Es casi el triple de lo que había durante la crisis financiera y las famosas colas del hambre. Casi el 14% de los hogares han tenido retrasos en el pago de los gastos de la casa, y aquí se incluye la luz, el agua, el gas, la hipoteca o los préstamos al consumo. Y la pobreza afecta más, evidentemente, a los niños, como apuntan desde UNICEF. La pobreza infantil es un problema estructural que se incrementa durante las crisis, pero no se consigue reducir en los momentos de bonanza económica. Y creemos que se puede ser muchísimo más ambicioso en las políticas públicas que lo abordan. Unos préstamos y unos créditos también se han encarecido, los préstamos y los créditos, por la política monetaria del Banco Central Europeo, al elevar los tipos de interés como fórmula de domar la inflación. Latigazos que reciben, sobre todo, las espaldas de los más pobres. Además, los bancos, las entidades financieras tradicionales han endurecido también las condiciones a la hora de prestar dinero. El crédito es más caro y es más escaso. Y quizá por todo esto se han disparado los créditos rápidos, los microcréditos veloces, que los conceden empresas especializadas en personas con el agua al cuello. Préstamos mínimos de 100 o 200 euros a devolver en días, semanas o en muy pocos meses, con intereses leoninos, prácticamente de usura. La tasa anual equivalente de la mayoría de estos créditos rápidos supera el 4.000%. Pero se han detectado algunos préstamos al 180.000%. El Gobierno, las comunidades autónomas, Consumo y el Banco de España o miran para otro lado o cierran los ojos. Una visión más lejana. Para hablar de los créditos rápidos, de los altos tipos de interés que cobran estas casas de préstamos, estamos al habla con Patricia Suárez, presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros. El dinero rápido se multiplica cada vez más, estos tipos de préstamos. ¿Hasta qué punto hay usura? Este tipo de préstamos se dan a plazos de devolución muy bajos, 60, 30 días, hasta 5 días. Incluso hay una modalidad que se llama el Payday Loan, que es en un día, en 24 horas hay que devolver el dinero. ¿Qué sucede? Que la TAE, que es un indicador que tiene en cuenta el tipo de interés anual, se desorbita porque los plazos son muy cortos. También tenemos que decir que se suele dar muy poco dinero, no es más de 100, 200, 300 euros para estos plazos tan cortos. El problema de este tipo de préstamo es que es una financiación carísima y se corre el riesgo de ir encadenando crédito tras crédito, de coger un crédito para pagar el anterior y de esa manera incrementar la deuda y hacerla una bola de nieve. ¿Qué intereses están cobrando? En el último estudio de Asufin tenemos TAEs muy elevadas. Por ejemplo, para créditos a 30 días, una TAE de 3.243%, para los de 60 días 557% de TAE. Pero es que un crédito a solo 7 días arroja una TAE de 185.000%. Como vemos, son datos muy elevados que tienen que ver con que el tipo de cálculo está hecho a un año y cuanto más corto sea el préstamo, más caro va a salir devolverlo.
¿Nos podrías ofrecer algunos ejemplos de estos créditos rápidos? En el estudio de Asufin, que lo actualizamos todos los años, ponemos siempre el mismo ejemplo para poder ver la evolución. 300 euros a devolver en un mes. Pues bien, por esta cantidad, 300 euros en un mes, se pagan 88 euros de intereses. Esta misma cantidad, si en lugar de devolverla en un mes, la devolviéramos en 2 meses, en 60 días, supondría 72 euros. Patricia, ¿estas cantidades, estos intereses que se están cobrando, son legales? Sí, estos intereses son legales. Nos movemos en un mercado en el que coexisten operadores que presentan una alternativa de mercado distinta a un banco o a una entidad de crédito y hacen las cosas de otra manera, con operadores mucho más en el filo de la legalidad. Pero es importante que nos dotemos cuanto antes de un marco legal que esperamos que se constituya con la transposición de la Directiva de Crédito al Consumo, porque este tipo de créditos tienen que tener también un coto para que no se vayan de las manos, que es lo que está sucediendo ahora mismo. El Gobierno, Consumo, el Banco de España, ¿no están tomando medidas al respecto? No es que no las tomen, es que realmente tampoco las pueden tomar. Quiero decir, hay una preocupación importante sobre el endeudamiento y que la población gaste más dinero del que luego puede devolver, pero al mismo tiempo estamos hablando de compañías que no están supervisadas, que son entidades, empresas cuyos mayores requerimientos entran en el ámbito del consumo y que no entran en el radar de supervisión del Banco de España. Por eso nosotros esperamos que con la transposición de la Directiva del Crédito al Consumo se vaya más allá. No solamente que por una vez en España transpongamos en tiempo y forma, sino que además seamos más ambiciosos y dotemos a este tipo de préstamos de un marco legal que permita proteger al consumidor. Pues muchas gracias, Patricia Suárez, presidenta de Asufin. La mirada económica, un podcast de Onda Cero. El caso Koldo de compra de mascarillas con el presunto pago de comisiones ilegales en el ministerio que dirigía José Luis Ábalos tiene muchas derivadas. Una de ellas es Air Europa. Uno de los empresarios implicados, Víctor de Aldama, que tenía pase especial por el ministerio de Ábalos, era también asesor de Air Europa. Y todo esto coincidió en el tiempo con el rescate público por más de 600 millones de esta compañía aérea. Ábalos, en más de uno, aseguraba que se cumplieron todos los procedimientos. El ministerio pasa un montón de gente, de proveedores, es un ministerio inversor y entonces pues todas las grandes compañías mantienen la relación, pero son las relaciones de empresas que cooperan, colaboran, pero eso no significa que tú tengas que actuar irregularmente, porque todos los actos de la administración son reglados y deben ser conforme a derecho. El caso Koldo eleva el vuelo como Air Europa. A la vez el gobierno quiere controlar e intervenir en el mercado tecnológico con una nueva sociedad, una especie de SEPI digital, tal y como desea el ministro Escrivá. Aquí el foco fundamental es todo lo que es el desarrollo del ecosistema industrial de toda la cadena de valor, que es muy amplia y extensa, de los semiconductores. Anuncio que efectuaba el ministro en el Mobile World Congress, que recupera niveles de visitantes anteriores a la COVID y donde las grandes telecos europeas reclaman un cambio de regulación en el continente. Entre tanto, en el sector inmobiliario comercial resalta la actividad en la compra y venta de hoteles por la recuperación turística, cuando el teletrabajo se repliega en parte y el mercado de oficinas se recupera, como indica Judith Montoriol, economista senior de CaixaBank Research. Cuando miramos, por ejemplo, datos de teletrabajo, pues no ha habido unos cambios tan significativos, que igual uno podía pensar tras la pandemia pues que habría una mucho mayor penetración del teletrabajo, y parece que lo que se está instaurando es más esta forma de trabajo más flexible, ¿no? Con unos días en la oficina, otros días en casa, y esto al final pues no hace, ¿no?, que las empresas pues sigan necesitando pues todas estas oficinas, y de hecho en Europa y en el caso de España pues las ocupaciones son relativamente elevadas. A la vez el gobierno aprueba el índice de referencia para el alquiler, aunque solo Cataluña lo aprovecha.
pues es la única comunidad que ha establecido zonas tensionadas. Y el Euribor, entre tanto, pues repunta al 3,67%. La empresa. Grifols, sus cuentas no convencen al presentarse sin el informe del auditor y porque siguen generando desconfianza sus relaciones con empresas vinculadas. Sus beneficios cayeron un 71%. Sus acciones se mueven a salto de mata en una caótica montaña rusa. Indra se disparaba en bolsa tras presentar unos ingresos récord de 4.340 millones. El rearme en Europa, la mayor inversión en defensa, favorece a esta compañía y su valor bursátil supera los 3.000 millones de euros. Inditex, la firma textil gallega, ha reabierto 20 de sus tiendas en Ucrania 2 años después del inicio de la guerra tras la invasión rusa. Y BMW, el fabricante alemán de coches de alta gama, ha decidido probar en su planta de Carolina del Sur un robot humanoide capaz de cargar con cajas y con pesos de 20 kilos. Los robots humanoides son de la firma Figure AA, sin rostro. Figure está valorada en casi 3.000 millones y ha traído inversiones de Microsoft y de Nvidia, entre otros. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. La metamorfosis económica. Tiempo para las noticias tecnológicas con Patricia Gijón en la metamorfosis de la economía. Sentencia contra la inteligencia artificial por los derechos de autor. Un tribunal chino emite una sentencia vinculante contra esta tecnología por infringir derechos de autor al generar imágenes de Ultraman, un superhéroe japonés. Se trata del primer fallo efectivo a nivel mundial sobre los contenidos generados con inteligencia artificial. Humanos virtuales para ayudar a curar enfermedades. La compañía catalana Ellen Biotech crea modelos virtuales de los pacientes para ensayar qué tratamiento te puede curar antes de probarlo en el enfermo. El humano virtual se construye a través de modelos matemáticos que pueden llegar a predecir la evolución de la dolencia. Reuniones holográficas en tiempo real. Matusuco y Telefónica anuncian el lanzamiento de una experiencia con computación especial para realizar reuniones holográficas que permitirán a los participantes conectarse en tiempo real como si fueran hologramas y compartir sus creaciones en 3D. Únicamente se necesitará la cámara del móvil. Innovación tecnológica en el hogar para ahorrar energía. Mobile World Capital y Wallbox muestran nuevas modalidades de suministro de energía para hogares y vehículos, entre ellas la gestión de energía mediante tiras LED en las paredes o cocinar con la batería del coche a través de la carga bidireccional. Más noticias de la tecnología en ondacero.es. Los protagonistas. Partha Dasgupta, el economista bengalí de 81 años, ha sido galardonado con el premio Fronteras del Conocimiento dentro del apartado de la economía que concede la Fundación BBVA. Dasgupta fue uno de los pioneros en el análisis del desarrollo sostenible. El economista, nacido en Dhaka, advierte continuamente de que el PIB por sí mismo, su crecimiento, no sirve para explicar todo y apunta que el mundo está intentando minimizar su cantidad de esfuerzo para pasárselo a otro en el difícil camino de la transición ecológica. La clave es conseguir políticas donde todos ganen, porque como apunta Partha Dasgupta, lo queremos todo, crecimiento de la renta y también protección de la naturaleza, y ambas cosas, explica, puede que no sean posibles. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. Nos despedimos con un libro, como siempre. Esta vez es Pax, Guerra y Paz en la Edad de Oro de Roma, de Tom Holland, sobre el Imperio Romano, en especial sobre el segundo siglo de nuestra era. Entonces, la Pax Romana, conquistada por sus legiones, también permitió un crecimiento económico y un desarrollo comercial que Europa no llegó a igualar hasta finales del siglo XVIII. Y para superar la renta per cápita de aquel imperio romano del siglo II, el de Trajano, el de Adriano, pues hubo que esperar al siglo XIX. Claro que la mirada de los esclavos seguro que sería distinta. Es todo. Gracias por acompañarnos en esta aventura por la realidad y actualidad económica. Un abrazo.